Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar de dos cosas. El primero es cómo identificar el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa en un triángulo rectángulo, y el otro va a ser cómo aplicar la razón seno para determinar las longitudes de un triángulo rectángulo. Vamos con la primera parte. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. En un triángulo rectángulo, el lado más largo o el lado que queda enfrente del ángulo de 90 grados se le conoce como la hipotenusa. Por otra parte, los dos lados que forman el ángulo de 90 grados se les conoce como catetos. Además, si nosotros nos fijamos en uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo, entonces los catetos se pueden clasificar. El cateto que queda enfrente del ángulo de referencia se le va a llamar el cateto opuesto y el otro vendrá a ser el cateto adyacente. Por ejemplo, en el siguiente triángulo rectángulo tenemos el ángulo de referencia θ. Entonces, el lado que queda justo enfrente de él es el cateto opuesto. El lado más largo es la hipotenusa y el lado que está sobrando se le llama cateto adyacente. Ejercicio para ustedes. En el siguiente triángulo rectángulo identifiquen qué lado es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Pueden ponerle pausa a la clase y enseguida doy las respuestas correctas. Bueno, para este triángulo rectángulo el lado que queda enfrente es el cateto opuesto. El lado más largo es la hipotenusa y el tercer lado es el cateto adyacente. Si dieron con estas respuestas, estuvieron muy bien. Ahora, las razones trigonométricas son números que nos van a resumir las relaciones que existen entre los lados de un triángulo que es rectángulo. El primero de ellos se llama el seno del ángulo. El seno de un ángulo es el número que va a salir al dividir la longitud del cateto opuesto entre la longitud de la hipotenusa. Vamos a ver cómo se aplica esto para resolver un triángulo rectángulo. El ejemplo 1, tenemos una cometa que está atorado en un árbol a una altura h. El hilo de la cometa tiene una longitud de 90 pies y forma un ángulo de 22 grados con respecto al suelo. Debemos determinar con esta información cuánto mide la altura a la que se encuentra la cometa. Entonces, lo que queremos relacionar es el cateto opuesto con la hipotenusa. La razón trigonométrica que involucra estas dos cantidades es el seno del ángulo. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido entre la longitud de la hipotenusa. Ahora vamos a sustituir numéricamente. El ángulo de referencia en este caso tiene un valor de 22 grados. Por lo tanto, nos queda que el seno de 22 grados es igual. Ahora, el cateto opuesto le hemos llamado h en la figura, mientras que la hipotenusa tiene una longitud de 90 pies. Una vez que hemos planteado la ecuación, lo único que hay que hacer es despejar h. Vean entonces que 90 está dividiendo, por lo tanto pasa al lado izquierdo multiplicando. Nos queda que h es igual a 90 por el seno de 22 grados. Evaluamos esto con ayuda de una calculadora, escribimos 90 por el seno de 22 grados y eso nos da un total de 33.71 pies. Vamos con el ejemplo número 2. Tenemos este triángulo rectángulo, tenemos este ángulo de referencia que vale 35 grados, conocemos este lado que mide 8 centímetros y con ello debemos calcular la longitud marcada con la letra X. Notamos entonces que ya que este es nuestro ángulo de referencia, entonces este lado tendría que ser el cateto opuesto. Y el lado más largo o el lado que queda enfrente de nuestro ángulo de 90 grados es la hipotenusa. La razón trigonométrica que nos involucra cateto opuesto con hipotenusa es el seno del ángulo, que se define nuevamente como cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Y sustituimos numéricamente. En este caso nos queda el seno de 35 grados es igual, el cateto opuesto mide 8 centímetros y la hipotenusa en la figura se le ha llamado x. Queremos despejar x en esta ecuación, pero vean que x está en la parte de abajo de nuestra ecuación. Por lo tanto, vamos a pasar nuestra incógnita primero a la parte de arriba. Como x está dividiendo, pasa al lado izquierdo multiplicando, entonces queda que x por el seno de 35 grados es igual a 8. Como el seno de 35 grados está multiplicando, pasa al lado derecho a dividir.
Nos queda que x es igual a 8 dividido entre el seno de 35 grados. Y evaluamos esta expresión con ayuda de una calculadora. 8 entre el seno de 35 grados. Y eso nos da 13.95 centímetros. Bien, ahora les proponemos los siguientes dos ejercicios. Tienen que calcular la longitud indicada en los siguientes triángulos rectángulos. En el primero, conocen este lado que mide 15 centímetros, su ángulo de referencia mide 25 grados y deben calcular esta longitud marcada con la letra D. En el segundo triángulo conocen su ángulo de referencia que es 45 grados, conocen esta longitud que es de 18 centímetros y deben calcular la longitud marcada con la letra X. Entonces pueden ponerle pausa a la clase y escribir sus respuestas. Enseguida damos las respuestas correctas. Bien, estas son las respuestas. Si obtuvieron estos valores, están en lo correcto.